Pedir que presten atención a esta entrevista que vamos a hacer con la diputada nacional por la coalición cívica Elisa Carrió. ¿Por qué? Porque vamos a hablar obviamente del tema que se está discutiendo en el Senado y que tiene que ver con el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán. ¿Y por qué este pedido? Porque es un tema complejo que encierra un montón de preguntas y muchas sospechas, y porque seguramente muchos de nosotros no tengamos ni la información ni el entendimiento cabal para comprenderlo. Algunos dirigentes, entre otros Elisa Carrió, sí lo tienen. Por eso yo les pido que escuchen más allá de que ustedes tengan una posición u otra. Elisa, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Nos podrías entender qué es lo que está pasando? Para que la gente, las personas lo puedan entender, acá hay una causa judicial donde el fiscal de la causa, que está investigando el atentado contra la AMIA, ha pedido la indagatoria de varias personas pertenecientes al gobierno de Irán, entre ellas el ministro de Defensa y entre ellas 3 personas que son candidatas a presidente de Irán. Frente a esa situación, es decir, que la Constitución le otorga al Poder Judicial esa investigación, desde hace 2 años, por instancias de Chávez y prometiéndole inversiones económicas de Irán en la Argentina, el canciller de origen judío argentino, ha iniciado conversaciones secretas que solo se hicieron públicas en parte para llegar a un tema de entendimiento con Irán. ¿Qué es lo que persigue Irán? La impunidad, porque como están pedidos por la justicia argentina, tiene orden de Interpol. Entonces toda esta gente no puede salir de Irán, porque si sale de Irán la detiene Interpol y la trae a la Argentina. Entonces, ¿qué hizo Irán? Irán quiere negociar que cese esa orden. Memorando un entendimiento, cesa la orden, entonces ellos pueden viajar por el mundo. Dicen que va a haber una comisión donde pueden conversar con los acusados, pero en ningún caso dice que se les va a tomar declaración indagatoria, cosa que está prohibida por el régimen iraní. Y lo que consigue Irán es finalmente que la causa se disuelva. Es más, están diciendo que el atentado lo hizo el Estado de Israel, lo cual es un disparate, ¿se dan cuenta? Y la Argentina ha accedido a todo esto. ¿Qué significa para la Argentina? La renuncia al ejercicio de la jurisdicción de los jueces. ¿Puede la presidenta ponerse por encima de lo decidido por los jueces? No, porque la Constitución establece la división de poderes. ¿Puede el Congreso ponerse por encima de esta decisión judicial? No, porque el Congreso no tiene competencia para resolver por leyes especiales casos particulares. Esto está prohibido claramente por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por la división de poderes. Ahora, Lilita, ¿y por qué lo hacen entonces? ¿Para qué semejante...? A cambio de inversiones de Irán, por dinero. Ahora, el día de mañana... Nuestro país, para que las personas también entiendan, está excluido de las inversiones por su falta de seriedad. Lo que está buscando Cristina es que inviertan de otros países, pero el país más peligroso en este momento en el mundo es Irán. ¿Por qué? Lo segundo, ¿por qué lo hace la presidenta? Porque la presidenta dice, bueno, si está caída Europa, vamos a ir por el lado de China, Rusia e Irán. Y no es así, porque en realidad en materia de política exterior, lo peor que puede hacer un país del fin del mundo como el nuestro es meterse en medio del conflicto internacional más grave que hay. Al contrario, hay que mantener la neutralidad, hay que apostar a América y sobre todo a América del Sur, ella que cree, pero no meterse en ese conflicto. Por eso algunos dirigentes dicen, nos estamos ligando el tercer atentado. Y algunos otros dirigentes dicen, para nosotros ha sido tanta la entrega y la traición del gobierno argentino y de Timerman que sentimos que nuevamente nos están haciendo un atentado a nosotros. Entonces yo creo que la necesidad de verdad y justicia está por encima de todo esto. ¿Hola? Sí, escucho perfectamente, Lilita. Esta es la cuestión. Ahora, ¿por qué es peligrosa esa zona? Miren, está siendo embargado por el desarrollo de armas nucleares. Ustedes vieron que hoy ya Corea del Norte está siendo incontrolada en materia de armas nucleares. Todo habla de un conflicto estratégico mundial que puede terminar en una guerra.
entonces, ¿recuerdan cuando Perón jugó con el eje de Hitler? Sí. Y se introdujo en el peor momento de la política internacional, rompiendo la política de neutralidad que había caracterizado a la Cancillería Argentina desde Irigoyen, Sí, sí. y terminamos nosotros enredados en un conflicto que ni siquiera nos pertenecía. Entonces es un gravísimo error, una trampa mortal en que han metido los iraníes. ¿Y quiénes son los iraníes? Esto también hay que saber. Irán es el imperio más viejo del mundo, porque es el imperio es Persia. Persia ha invadido y ha tenido conflictos con Grecia, con Sicilia, con todos. Es decir, no es un país, digo, es un país con 5.000 años antes de Cristo, ya está en Isaías 45, el gran fundador del imperio persa, Ciro el Grande, ¿se acuerdan? El famoso Ciro el Grande. Entonces, esa diplomacia tiene una experiencia frente a la incompetencia, la inexperiencia del canciller argentino, que lamentablemente ha terminado en este desastre. Ahora, Lilita, y la pregunta es, Argentina o el gobierno argentino, ¿está tan desesperado que necesita recurrir a esto para obtener inversiones? ¿La economía está tan mal? O sea, ¿por qué? No, la falta de inversiones se golpea mucho el dólar, porque sin inversión y con expansión monetaria la inflación cada vez es más creciente. Entonces, ¿cómo compensas la inflación? Con inversiones, pero nadie quiere invertir por la mentira y la falta de seriedad. Por eso, y también está el petróleo, por eso, porque permitimos que YPF, los españoles vaciaran el petróleo sin hacer nada y siendo socios, y necesitamos petróleo. Es por esto la gira de Cristina, que antes iba a Europa, que antes iba a Estados Unidos, etcétera, y ahora viaja por países árabes y establece relaciones con Irán. Y la segunda razón es porque las relaciones con Irán privilegiadas eran con Chávez, y que ahora que Chávez ya no va a estar, ella pretende ocupar el lugar de Chávez. Ahora, Lilita, ¿no hay también un intento? Con una diferencia, vuelvo. Venezuela provee petróleo y Argentina no, con lo cual el desequilibrio de la relación Argentina-Irán es patético. Ahora, ¿no hay también, Lilita, una intención de generar golpes de efecto en un año en donde se va a decidir efectivamente y va a quedar claro si puede ser reelecta a través de la reforma de la Constitución y luego la cláusula de reelección? Mire, la verdad que si está tratando de hacer estos actos le salen exactamente al revés. La verdad es que esto lo único que demuestra es la impericia, la incompetencia y la mala fe. Así que creo que está jugando sinceramente contra sí misma. Pudo convencer a parte de los dirigentes de la comunidad una noche, pero todo se develó. Es más, lean los diarios de Irán, la gente no los lee, pero Irán dice exactamente lo contrario de lo que está diciendo el canciller Timerman. Dice, no van a ser indagados, no va a pasar nada, hemos tenido el gran éxito diplomático. O sea que esto va a terminar mal y le va a salir el tiro por la culata. Está saliendo muy mal. Y en el caso del canciller Timerman, ustedes vieron que su cara está como hundido en la vergüenza y en la mentira. A mí me da mucha pena, pero también no me tiembla el brazo en pedirle el juicio político por traición a la patria, por traición a los argentinos y por traición a la comunidad judía. ¿Vas a pedir ahora el juicio político? Sí, voy a pedir el juicio político. Además, este acuerdo es la nulidad insanable y absoluta. Desde de nulidad insanable y absoluta nulidad, y obviamente la estrategia de la oposición debería ser esa: votar en contra, pero con un proyecto que diga es insanablemente nulo, de modo de que las víctimas y los familiares de las víctimas y la DAIA y la AMIA puedan presentarse ante la justicia argumentando la nulidad del acuerdo. Lilita, ¿vos crees que la condición de judío de Héctor Timerman y el hecho de que su padre en su momento haya sido cobijado y contenido por el Estado de Israel va a hacer más ruido todavía ante este memorándum? Bueno, el padre de Timerman escribió un famoso libro en El Mundo, Celda sin número. Y presos sin número, celda. Sí, ahora no recuerdo yo tampoco, pero es celda sin nombre y preso sin nombre y celda sin número, sí. Y celda sin número, y entonces es un hombre muy conocido en la comunidad de Nueva York, pero ya había tenido conflictos con Israel. Lo curioso
es que, si ustedes recuerdan, el encubrimiento del caso AMIA, el rol principal que tuvo en su momento Carlos Corach, junto Sí. con Anzorregui, con Galeano, y en ese momento Laura Ginsberg, de Memoria Familiares. Activa, de Memoria Activa, a quienes hay que reivindicar, señalaron el encubrimiento. Corach era judío. Y ahora de nuevo lo hace Timerman. La verdad es que yo tengo un enorme dolor como Argentina, pero también un enorme dolor junto a un pueblo judío que yo también, es mi mismo Dios, el de ellos. Yo no sé cómo pueden traicionar de esa manera a su propio pueblo. Si pueden traicionar a los suyos, ¿se imaginan cómo nos pueden traicionar a todos? Lilita, déjame hacerte una última pregunta porque hace tiempo que no hablo con vos sobre el tema del congelamiento y el acuerdo de precios y cuál es tu mirada sobre eso. Mire, el congelamiento de precios siempre termina mal, y los que vivimos en la Argentina sabemos que después del congelamiento la inflación no se puede controlar. Así que en esa medida todos estamos desesperados por los precios de las cosas, todos. Ahora, ¿se imaginan después del congelamiento? El día D, después del día D, ¿no? Ah, Después del 1 de Por abril. eso todos los empresarios y todos los bancos solo hacen previsiones hasta fines de marzo. Creo que nos están robando lo más importante que tenemos. No tenemos, dicen que un Estado es asegurar el orden interno, la seguridad interna, tener una moneda sana y una buena política exterior. Miren lo que tenemos. Política exterior nos entregamos a Irán. No tenemos una moneda sana que está carcomida por la inflación y además la gente se muere todos los días. Es más, se mueren los testigos que pueden dar cuenta de cómo se mataron otras personas y en consecuencia no hay Estado. Gracias, Lilita. Tal vez. Diputada Nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticando muy fuertemente. Hay un dato informativo muy importante.